interesante científicamente. Entonces, eligió un momento donde no había hora de almuerzo y les tocaba la campanita y los perritos de nuevo se salivaban enteros por una evocación. Pensaban en un alimento rico y en saciar su sed de alimento, sus necesidades alimentarias. Y no podían, pero igual se salivaban con el solo hecho de hacerse la idea. ¿Se dan cuenta de lo complicado que es la fisiología? Entonces resulta que ahí se dieron cuenta de estas estructuras de acá. ¿Cómo podían ir y liberarse en ciertos momentos y en otros momentos no? Y es justamente por eso, porque hay algunas masas musculares pequeñas que solo con ciertos estímulos, principalmente del tipo neuroendocrino, o sea, pueden ser estímulo nervioso directo o estimulación hormonal, se abren o se cierran. Por eso ustedes de repente sienten como un flujo de saliva si piensan en algo rico. Hace un rato, tal vez cuando les mencioné algunos de esos productos alimentarios que son altamente poco nutritivos de repente, se saturan enteros de saliva. ¿Se dan cuenta? Vamos viendo imágenes de a poco. Las endocrinas entonces, por ejemplo las suprarrenales o adrenales, tienen esta forma característica, así de arco acá, como deditos se ven. Y acá tenemos un páncreas. Pero ¿cuál era la porción que realmente era endocrina? ¿Ven esa partecita que es diferente a todo lo que lo rodea? Para que se hagan la idea. Los de páncreas. Pero miren, glándulas exocrinas. Acá ustedes tienen unas tremendas glándulas en profundidad. Están las criptas y las glándulas estomacales. ¿Ya? Estas glandulitas tienen múltiples grupos celulares, así que ahí están produciendo constantemente. ¿Se acuerdan que yo les decía que podían producir hasta ácido? Pero si producen ácido, ¿qué tipo de ácido producen ustedes en el estómago normalmente, chiquillos? Ácido. HCl, ¿qué significa? Ácido clorhídrico. Clorhídrico. ¿Ya? El ácido clorhídrico tiene el potencial de destruir cualquier célula. ¿Pero cómo? ¿Y lo producen células? ¿Y cómo están vivas? Interesante. Interesante. Entonces suponemos que estos tienen algunas adaptaciones especiales en las cuales puedan hacer viable que se produzca HCl sin destruir las células propias, sino que el asado que se acaban de comer acá adentro. ¿Se entiende? Y es un mecanismo pero tremendamente sencillo, porque la célula produce dos precursores del ácido clorhídrico. Tiene unos canalículos que los abre, los dilata, libera los dos precursores y se cierran rápidamente, y allá afuera es la explosión, pero ellos se mantienen acá adentro. Entonces por eso es que no se destruyen. ¿Ya? Miren acá, un adenómero. Pero acá, ¿qué aparece de nuevo? ¿Qué son estos? Células calciformes. Células caliciformes. Glándulas con una única célula. ¿Se dan cuenta? Miren acá, ¿ven lo verdecito? ¿Ven lo azulito? ¿Qué podría ser uno y otro? Un adenómero y un mesoclítoris. Muy bien. Entonces, en base a eso, se van a dar cuenta que el conducto puede ser que venga directo a las glándulas o primero a otros conductos. Ojo, también los adenómeros podría ser que fuera solo uno o fueran varios los que salen al mismo tiempo. Y así seguimos mezclando cosas. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer esto? Primero, según la forma del adenómero. Adenómero que era entonces, para dejarlo totalmente ratificado, está constituido por células secretoras que encierran un lumen central que recibe la secreción y vierten al exterior mediante un conducto excretor. ¿Cómo se llama el conducto excretor? Ahí se está mandando. De acuerdo a la forma del adenómero, la glándula se clasifica de la siguiente forma. Por un lado, tubular, alveolar. Miren el lumen. ¿Se acuerdan lo que es un lumen? El interior de un conducto de una cavidad, ¿cierto? Y acá el lumen es chiquitito. ¿Se acuerdan de lo que yo les decía del páncreas? Que era un lumen tremendamente chiquitito. ¿Cómo se llama esto? ¿Ustedes saben o se recuerdan lo que significa en el léxico castellano estar hacinado? Piensen en el metro tipín
7:30, 8 de la mañana, ¿cierto? Están todos así, como sardinas, ¿ya? Hasta la cara la tienen más flaca. Pero de repente ustedes pueden hacer algunas mezclas de esto, y entre ellos aparece el túbulo acinar. ¿Ya? El túbulo acinar es un tubo, pero que tiene además una glándula acinar pegada, como un casco. Y de hecho se llama muchas veces casquete, o medialuna serosa. Pero ya la vamos a explicar un poco más. ¿Cómo reconocer una tubular? Porque tienen un lumen más o menos constante. Sin embargo, pese a tener un lumen constante, yo les voy a hacer una suerte de cuidado acá, porque miren esta parte de acá. ¿No se parece un poco a esto? De hecho se ven casi iguales. Si ustedes no saben bien en qué dirección está la glándula, y la glándula va a estar en todas direcciones siempre, va a ser un poco difícil de detectar. Pero siempre hay alguna glándula que esté chueca. Y en base a eso, ustedes van a tener alguno que tenga forma de dedito. Si tienen de estos, ustedes piensen que la gran mayoría va a ser tubular. Pero incluso es más complicado, ya les voy a ir dando más datos. El alveolar es cortito y el lumen es un circulito. ¿Estamos? Por otro lado, el acinoso, el lumen es extremadamente pequeño, muchas veces ni siquiera se ve. A ese nivel, digamos, ni siquiera se ve. Entonces de ahí la creación de esas células centroacinares que a veces se meten acá y se mantienen abriendo el lumen artificialmente. ¿Ya? Esos de ahí los vamos a dejar stand-by hasta que podamos haber observado la primera, y ahí las vamos a explicar mejor. ¿Ya? Miren esto. Sigamos complicando el tema. Tubular, acinosa o alveolar. Para todos los gustos, sabores y colores. ¿Cierto? Incluso puede haber una glándula que tenga varios tipos. Así que ojo ahí. Pero por otro lado está esto, las ramificaciones del excretómero, y eso es un poco más como claro de demostrar cómo va y todo eso, ¿ya? Porque ustedes pueden tener una relación de 1:1, un conducto con un adenómero, un excretómero y un adenómero. Y eso va a ser una ramificación de tipo simple, o sea, no hay. Pero por otro lado, tienen de repente más de un adenómero con un excretómero. ¿Y eso qué significa? Que va a ser una glándula de tipo ramificada, porque tiene más de un adenómero, eso es ramificado. Pero de repente nos vamos a complicar todavía más. Miren en esto, viene el excretómero y desemboca en más excretómero, y a su vez más excretómero, y eso recién en adenómero. ¿Se dan cuenta que pueden tener varias etapas? Entonces ahí vamos a hablar de una glándula compuesta, porque los conductos se ramifican. Entonces hay muchos conductos y muchos adenómeros, todo eso es algo compuesto. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿O cuesta? Como yo sé que cuesta y nadie lo dice, acá les traigo las definiciones. Glándula simple, un solo adenómero conectado a un excretómero, 1:1. Ramificada, varios adenómeros desembocan en un excretómero común. Ah, era diferente. Ya, ok. Después, glándula compuesta. Son las glándulas más desarrolladas. El excretómero principal se divide en varios excretómeros, cada uno de los cuales desembocan en varios adenómeros. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? Profe, una consulta. Dime. Los adenómeros siempre van a tener como una forma hacia adentro, no tan ramificada. No, pueden variar. Pueden variar, si eso es lo complicado. Acuérdense que esto es biología y podemos tener varios puntos intermedios. Pero entiendan que yo siempre intento como descartar lo que sea muy ambiguo e intento dejar lo que sea más clarito. Obviamente, yo intento bajarle el perfil a este tipo de cosas que son medias complicadas en una prueba. Pero el problema es que siempre nos tocan pruebas nacionales y en base a eso empiezan a preguntar a veces cosas que pueden ser un poco tiro al aire. Pero me siento re tranquilo porque dejémonos que siempre han sacado los mejores promedios de todos los grupos, así que no hay problema en eso. Miren esto, un poco recordando casi la pregunta de su colega. ¿Esta y esta son lo mismo? Sí. Pero no tiene que ser por achuntarle, pues caramba. Ahora viene, ¿y el por qué?
Igual que el hermano chico maldito. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Espérense, vamos de a uno porque hablaron en varios niveles. Pregunta un segundito, estaba hablando ella. ¿Por qué usted me iba a decir? Porque no está ramificado. Se ve que viene uno a uno. Entonces son las dos tubulares simples. Y hasta ahí nos quedamos. Usted iba a hacerme una pregunta. Sí, en este caso, en esta imagen de acá, ¿cómo saber dónde empieza el adenómero y dónde termina el esclerómero? Ahí está la jugarreta complicada y por eso necesitan imaginación. Pero al menos acá es como esos dibujitos típicos de los cabros chicos siguiendo la galería, así. Dan una vuelta, otra vuelta, otra vuelta, otra vuelta. Sigue la vuelta y ahí está la colita. ¿Se dan cuenta? Sigue el camino, nada más. El laberinto. ¿Por allá tenían otra duda? ¿O alguna inquietud? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre los dos? Porque algo tiene que haber, porque no se ven exactamente iguales, pero en realidad lo son. Que esta es simple, tubular simple, y esta es tubular enrollada simple. Al estar enrollada, nos va a complicar tremendamente. ¿Y por qué? Porque ustedes piensen que cuando uno hace los cortes histológicos es sacar como una lámina de jamón. Las láminas en jamón típico nunca son iguales una a otra, ¿cierto? Van variando un poquitito. Entonces, ¿qué sucede acá? ¿Ustedes se acuerdan de esa manguerita que yo les mostraba en la técnica histológica que podían ver diferentes estructuras? Entonces de repente van a ver superficies con solo pared. De repente van a ver dos rayitas en paralelo. Pero principalmente van a ver formas de 8, de binoculares, o formas incluso como con formas de S. Laberínticas, así medias lunas y cosas así. Todo referente a esto nos va a crear la inquietud mental de que está dando vueltas. De que no es algo recto, sino que está dando vueltas y se enmaraña como un ovillo así de largo. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Ustedes van a ver en este sector que hay un montón de agujeros, todos con formas semi-redondeadas o formas de 8 o de binoculares, qué sé yo, y resulta que están todos como en una pelota, en un sector. Eso significa que era una sola célula, no muchas. Y lo van a ver en piel, lo van a ver en piel para que realmente no se les olvide. Si querían ver algo complicado, miren acá. El conducto está ramificado, pero si el conducto estaba ramificado, entonces ¿cómo la clasificábamos? Como compuesta. Muy bien. ¿Me siguen hasta ahí? Porque esta parte era media difícil. ¿Lograron superarla? Bien, me parece. ¿Y ustedes creían que yo les estaba complicando la existencia? Piensen ustedes que existen alrededor de 20 y tantas clasificaciones de subunidades de conducto excretómero. Yo intento solamente mencionarles algunos. Nada más. ¿Ya? Y además tenemos diferentes formas, sabores y colores en cada una de las etapas. Pero aquí nos vamos a detener un poco como para organizar de nuevo jerárquicamente la información, para que no nos vayamos así como, diríamos claramente en volada, ¿cierto? Entonces pasa eso. Primero, recordar la forma del adenómero y eso lo vamos a relacionar a su vez con la forma del excretómero. Sé que tengo un plumón, pero está enlazado acá. Ahí está. Estaba metido dentro del delantal. Primero yo quiero que simplemente miren su dedo de lado. Al mirar su dedo de lado van a ver que hay un montón como de células cuboides un poco aplastadas. Pero ¿qué pasa si toman la forma de un adenómero? Se forman como unos triángulos, unas pirámides. Entonces las células van a ser normalmente con esta disposición. ¿Estamos? Teniendo eso en cuenta, vamos a recordar que por un lado estaban las formas tubulares. Siempre un lumen más o menos estable. El alveolar es como un globito, porque tiene un lumen bastante amplio y es poca la pared celular. Pero además tenemos el acinar, que apenas ustedes ven el lumen. El asunto es que ustedes lo pueden mezclar y de repente van a tener una glándula tubular, por ejemplo, pero necesitan asociarla a algo para que sea mixta. ¿Y de qué se trata que sea mixta? Que van a tener, por ejemplo, una esta. Una más una hacen una mixta. ¿Ya? Pero ¿cómo va a llegar la secreción de la glándula de acá, que es tan grandota, a esta parte que es tubular?
resulta que ustedes tienen varias células acá metidas, y esas células lo que van a permitir es entre medio de ellas pasen pequeñas cantidades de secreción y ahí van a ser liberadas. Pero pasan a través o entre medio de las células. ¿Se acuerdan de los medios de unión? Que fue muy útil la pregunta que nos hicieron al principio. En ese sentido, vamos a ir y vamos a permitir que, miren, tienen dos células, una pegada al lado de la otra, pero yo igual puedo meter la mano acá. Y la secreción va a atravesar en ese sentido, ¿ya? Para que no nos olvidemos de eso. Pero ahora vamos a pasar a otra etapa más, y de ahí tienen que empezar a juntar todo el panorama, que eso es lo más terrible de todo. ¿Ya? Teniendo en cuenta que ya hemos visto formas de los adenómeros, hemos visto hacia dónde vierte la secreción, recordando que tienen múltiples posibilidades, y ojo, hay algunas cosas que están medias raras. Entonces no pesquen en todas, pero pesquen la gran mayoría que sí calza con las clasificaciones universales. ¿Ya? Nos queda según cómo eliminan su secreción. Y vamos a tener nuevamente células que tienen la típica conformación, pero no están así. Acá vamos a tener que desglosar al menos en tres aspectos fundamentales. Primero, darse cuenta de, según cómo eliminan su secreción, van a tener una posibilidad que sea una glándula de tipo holocrina. ¿Se acuerdan de la imagen de portada para los que estuvieron temprano? Recuérdenla un poco ahora. Modalidad merocrina y apocrina. Vamos a intentar describirlas un poco primero. Holocrino, en este mecanismo, todas las células se transforman en secreción que se evacúa hacia los excretómeros. O sea, es una especie como de saquito, y la célula completa se va a ir virtiendo, lo que implica la destrucción total de la célula secretora. ¿Se dan cuenta? Destrucción total de la célula secretora. Por ejemplo, glándula sebácea. Y eso es lo que usted vio el otro día, una glándula sebácea. ¿Ya? Oye, mucha, pero se me confunden, ¿cómo me complican la existencia? Modalidad merocrino. Y en esa modalidad merocrino cambia la cosa. Liberación de producto de secreción por exocitosis, sin pérdida de citoplasma de la célula secretora. O sea, ojo, el concepto exocitosis. Es una variedad de transporte activo, ¿se acuerdan? La mayor parte de los epitelios glandulares de tipo exocrino. ¿Dónde podría haber un ejemplo? La gran mayoría, salivales, lagrimales, páncreas, exocrinos. ¿Ya? Todo eso va a ser una sola unidad. Merocrino. La célula que llamamos indemne. Pero la apocrina, miren el esfuerzo que hace la célula. Pérdida de parte del citoplasma apical de la célula junto con la secreción. O sea, la célula se destroza para formar vacuolas y dentro va secreción, que generalmente es de naturaleza lipídica, como glándulas ceruminosas o glándulas mamarias. Acá, por favor, las glándulas mamarias. Va a ser todo un tema y vamos a tener varias diapositivas hasta el momento para ello, porque son un caso único y ya se van a dar cuenta por qué. Ahora aterricemos esto con imágenes, chiquillos. Este esquema, esta parte del esquema es la más mala que hay, ¿ya? Pero piensen que, ¿se acuerdan que yo les dije a los que estaban al principio? Miren esa rayita oscura, esa rayita basófila que estaba abajo. Esa morada, justamente. Entonces, vamos a encontrar que por una única vez en este tipo de epitelios, que es glandular, van a tener un estrato basal o germinativo. Ese estrato basal o germinativo es característico de esta glándula. Y van a estar replicándose células acá abajo, formando células nuevas, ¿cierto? Pero estas células van a rellenar toda la parte interna. Y al principio aparecen cual modelos todas las células con sus tremendos núcleos y se pasean así mostrando su núcleo muy orgullosas. Pero resulta que después empiezan a secretar lípidos, triglicéridos, ¿cierto? Y empiezan a aumentar la cantidad de secreción. Y el núcleo empieza a quedar aplastado, cada vez más aplastado, hasta que al final se quedan sin núcleo. Y las células que están aquí arriba, ¿presentan o no presentan núcleo? No hay núcleo ahí. Pues miren, comparen con estas tienen núcleo. ¿Ese tiene o no tiene? Entonces este va y se transforma en un saco de secreción sin ninguna otra cosa, solo secreción. Y revienta afuera. Se supone que tiene que reventar y ahí liberar la secreción. El problema es que con toda la cantidad de contaminación y todo lo que hay normalmente, esto se tiende a tapar.
Y ahí es donde aparecen los puntos negros en base a estos. ¿Ya? Entonces cuando ustedes se aprietan un punto negro, sale como un lulito, ¿se han dado cuenta? De sebo. Y ese sebo es súper importante en muchas especies para mantener la indemnidad de la piel. ¿Por qué? ¿Alguien de ustedes tiene ovejas o conoce ovejitas? ¿Ha trabajado con ovejitas? ¿Han escuchado el concepto de suarda? Por algo, quienes trabajan con ovejitas, resulta que si las tienen que abrazar, agarrar o algo por el estilo, quedan con un olor más o menos fuertón, a grasa. ¿Ya? Pero es sebo, y eso se llama suarda, y no se quita muy fácilmente. Uno ni bañándose con Quicks pasan un par de días para que a uno se le quite el olor, y no está ahí. ¿Ya? Pero miren las otras imágenes, se me estaba olvidando mencionar las otras imágenes. Yo les dije de dos posibilidades posteriores. Una, ¿cómo se ve el lumen acá? Intacto, o sea, se ve más o menos lisito. Veamos este otro, miren acá. Está como roto. Yo me acuerdo, por ejemplo, de una casata de helado que le intentó servir un cabro chico. Llegan, agarran con la cuchara, se les cae el pedazo. Entonces hay pedazos de más, pedazos de menos. ¿Ya? Entonces van sacando e intentan sacar y no pueden. Y queda todo tirado, todo así como cuchareado encima. Chiquillos, trozos de citoplasma abrazan pequeñas vacuolas y eso termina formando una gran vacuola de secreción. Pero la célula está tan estresada que pierde partes de sí, pierde pedazos. Es como que ustedes dijeran, ya, yo quiero prestarle los plumones a la señorita allá, me corto la mano y se las mando. ¿Se dan cuenta de lo que estamos hablando? En este otro caso, sale solo y exclusivamente la secreción. ¿Ya? Entonces me atribuyo mi minuto mnemotécnico ridículo. ¿Ya? Primero, apocrina libera la secreción de a poquitito. ¿Ya? Son pedacitos de celulita, todo chiquitito. En este otro, merocrina libera meramente la secreción. Aquí el diccionario de la Real Academia me embarró porque ahora de verdad existe esa palabra. Yo antes la dije, la inventé, una palabra nueva. Estoy diciendo otra pelotudez, pero no. Meramente la secreción. ¿Y meramente a qué significa? ¿A qué hace referencia? A que solo, exclusivamente, algo, nada más. Entonces, solo vierte secreción. Es como que alguien estuviese fumando y libera el humo. ¿Pierde un pedazo de labio o algo por el estilo? No, pero es más o menos ese el sistema. ¿Ya? Solo se abre, sale el contenido, se cierra y la célula quedó como si nada ha pasado. ¿Ya? Es como abrir una ventanita y listo, y la cierra. Un segundo. Miren acá, chiquillos, ¿qué es lo que pasa? ¿Ven arriba? Son como volcancitos. Está cachando, está cachando. Miren ahí, están las vacuolas. Liberan su secreción. Casi como tirarse un peito. Nada más. Miren al lado, solo secreción. El lumen está indemne. El lumen acá se podrá abrir, pero luego se cierra y no pasa absolutamente nada. ¿Ya? Vamos a la otra. Y justo llega la modelo para que grafiquemos esto. Entonces, ¿me pasan un cuchillo? Miren acá. ¿Se acuerdan de la casata de helado? ¿Qué pasa con la indemnidad celular? Es como que van perdiendo pedacitos, ¿cierto? Entonces, en base a eso, vamos a mencionar que esto es una secreción de tipo apocrina. Entonces, hemos visto la merocrina y la apocrina en fotos. Mira, fíjate en la flechita roja y vas a ver como una pelotita que está saliendo, con un pedazo menos al lado. Es como que alguien sacó un trozo. Mira el anterior ahora. Y fíjate en el lumen de esto, que se ve parejito. Acá están las células. ¿Esta célula está perdiendo un pedazo o solamente se abre para liberar el contenido de una mini vacuola y después se cierra? ¿El lumen ahí en qué más se va? Acá arriba. Ah, ya. Todo lo de arriba. Pero tú ves que ciertamente la célula se mantiene. Y no hay... Ahí hay lumen, ahí hay agujero. Sería esa la superficie acá, sería esa superficie. ¿Ya? ¿Queda mejor ahí? Perfecto. Pero ahora vámonos a un extremo. Primero, ¿ven el pelito ahí? ¿No es la parte roja? Esto es folículo piloso y miren ahí, eso rojo era justamente el pelito. O sea, era colorina. Le fue mal en histología y ahí terminó siendo muestra histológica. Así que, miren ahí como al ladito sale como un apéndice, una glándula de tipo sebácea.
Muchos de ustedes vieron, de hecho, la semana anterior ya de puro copuchentos. Algo como esto. Ustedes van a ver unas pelotitas así como metidas acá. Están al ladito. ¿Ya? Esas estructuras que están a medio camino del folículo piloso, aquí está la raíz del pelo, va a ser una de las glándulas que ven en la piel. Pero además, miren esta, o miren estas otras. ¿Cuántas glándulas hay acá o acá? En este lado, ¿cuántas hay? Una. Tubular enrollada simple, ¿se acuerdan? Y la tubular enrollada simple es un conducto que llega directo desde arriba, baja y acá se hace un ovillo y al momento del corte van a encontrar que están en todas direcciones pero siempre haciendo medias lunas, formas de corazoncito o caminitos como de gusanito. ¿Se dan cuenta? Formas de 8 y todo eso. Muchas formas que nos hacen referencia a que es solo una. ¿Ya? Y miren esta. ¿Se acuerdan que yo les dije que se fijaran mucho en la parte basal que era oscurita? ¿Me creen o no me creen? Estrato basal o germinativo, caso único. Sin embargo, miren acá y respecto de los núcleos. ¿Qué pasó con los núcleos? Célula completa, muy bonita, muy hermosa, se ve ahí coquetona con su tremendo núcleo y sin embargo vamos viendo, ¿y qué pasó con el núcleo? ¿Y por qué desaparece? Se libera mucha secreción y eso termina arruinando al núcleo, lo presiona tanto que lo termina destrozando, así de simple. Y cuando ya llegan acá, que esta es la parte del camino del folículo piloso, llegan ahí arriba disponibles para ir y ciertamente humectar el pelo. Entonces muchas personas dicen, ay, yo tengo el pelo seco, ¿cómo se llama? Típico comentario mina, ay, tengo las puntas partidas y toda la cuestión. Bueno, coman un poco, por ejemplo, más de zanahoria y van a ir y van a crear mayor disponibilidad de sebo. Si se lavan el pelo con cualquier champú y no cachan, si por ejemplo el pelo graso, no me acuerdo qué más hay, seco, graso y... Bueno, algo así. ¿Ya? Ya inventan cada tontera, pero simplemente dense cuenta que tienen que estar ocupando un champú adecuado a su pelo, nada más, porque si no, eventualmente van a tener daño en los extremos del pelo. ¿Ya? Yo no alcanzo a presentar ningún daño, no sé por qué. ¿Cuántas glándulas hay ahí, chiquillos? Una, muy bien. Eso me gusta, están entendiendo. Al haber solo una, ¿se dan cuenta que hay como caminitos de gusanito? Hay formas como de 8 o hay formas como de media luna. Todo nos indica que esto es un ovillo y que está dando tantas vueltas y al momento de cortarlo, lo pueden ver así, lo pueden ver asá, o lo pueden ver por lado y lado y justo cortan ahí. ¿Se dan cuenta? Todo hace referencia a que esto está dando montones de círculos o de giros. ¿Ya? Entonces, una glándula sudorípara en la hipodermis. Ojo, esto es hipodermis, está debajo de la piel. Atraviesan el epitelio, pero está debajo de la piel. Glándula simple, tubular, enrollada, secreción especial, producen perspiración. ¿Se han dado cuenta cuando ustedes salen corriendo y de repente como que liberan gotitas de agua? Les aparecen gotitas de agua en cada uno de los pelitos. Esa es una de las partes de la transpiración. ¿Ya? Lo otro es la parte grasa, ¿ya? Donde quedan más aceitosos, y eso casi siempre se da en algunos sectores, como es esta T, y creo que era acá en el pecho, algo así también con una T. ¿Ya? Ah, y en la espalda, muy bien, gracias. ¿Ya? Modalidad de secreción, merocrina. Ah, merocrino. ¿Cómo era la secreción merocrina? Muy bien. Miren acá, según la naturaleza de secreción, vamos a hablar esto otro que es parecido pero no igual. Y en preguntas de prueba es totalmente separado, ¿cierto? Serosa, secreción acuosa, fluida y rica en proteínas de naturaleza enzimática, simógeno. Parótida, páncreas exocrino. Para que se hagan una idea, ¿se acuerdan cuando hicieron lo de los labios? Ahí salía líquido. Y ese líquido es fluido, es como agua. Miren esta otra, mucosa. La mucosa es secreción rica en carbohidratos, como mucina o mucígeno. Es viscosa y opalescente. Ojo con eso. Piensen en que tuvieron un día de aquellos
y al otro día se despiertan temprano y ¿cómo tienen la boca? Así como pastosa, ¿cierto? No es muy romántico eso, ¿cierto? Entonces, eso corresponde a los carbohidratos. Nenes, ya. ¿Estamos? ¿Se enfocaron? ¿Se callaron? Entonces, los carbohidratos son viscosos y opalescentes, como el Agorex, un Agorex transparente, mientras que la secreción serosa es acuosa. ¿Estamos? Entonces esa va a fluir mucho. Finalmente, mixtas, adenómero mucoso con un casqueto semiluna serosa. Eso era lo que estábamos viendo allá. ¿Recuerdan? Que empezamos a juntar las formas, pero también ahí aparece un mixto. Y va a producir serosa con mucosa al mismo tiempo. ¿Cuál creen que estaría por fuera, que tiene que atravesar entre las células para hacer los fluidos? La serosa, porque la serosa es la acuosa, la fluida. Si fuera la mucosa, se queda pegado, no alcanza a salir. ¿Ya? Después viene una cosa que es especial. Todo el mundo tiene a alguien especial que conoce por ahí, que no es lo que calza en ningún otro parámetro, ¿cierto? Entonces resulta que la secreción especial es la que no pudieron clasificar en ninguno de estos tres. ¿Cuáles serían? Sudor, glándula sudorípara. Ah, pero recién vieron la glándula sudorípara. Entonces la glándula sudorípara es mucosa o serosa o mixta. Ninguna. Especial, pues caramba, les estoy diciendo. Pajaritos nomás. Especial. Entonces, al ser especial, no calza con ninguna de las anteriores. ¿Se dan cuenta que lo único que hacen es conversar? Cerumen, glándula ceruminosa. Leche, glándula mamaria. Y sebo, glándula sebácea. ¿Estamos ok? Pero la cosa es... Sí, sobre los oídos los ceruminosos. O pabellón auricular. Hacer un poco. No apoye, compañero. No. Vamos de a poco viendo. Primero tenemos que hacer un dibujo. De hecho, ustedes me van a tener que guiar para dibujar eso que hemos mencionado y empezar a discriminar cosas. ¿Quién me puede describir alguna de las dos? ¿Cuál vamos a describir primero? ¿Mucosa o serosa? Ya, una serosa y esta va a ser mucosa. Entonces, ¿quién me puede describir cómo dibujar alguna para yo enseñársela? Núcleo. ¿Qué pasa con los núcleos? ¿En cuál? En la serosa. Glande, redondo, arriba, abajo, al medio. Hacia abajo. Ya. Al medio, pero hacia abajo. Lo tenemos ahí. ¿Qué más? Piramidal. ¿Qué cosa es piramidal? Las células en general son piramidales. Las dos están ya dibujadas así. ¿Qué más para seguir con el dibujo y dejarlo clarito? Tiene microvillas. Pueden haber especializaciones apicales, eso es correcto, pero no es prioritario. ¿Qué pasa con las afinidades tintoriales, chiquillos? Acidófilo. ¿Por qué? Si es una glándula de tipo serosa, va a tener mucho retículo endoplásmico rugoso acá afuera, con ARN mensajeros al por mayor. Todos esos liberados a su vez a partir del núcleo, ¿cierto? Que es altamente basófilo. Sin embargo, la secreción es de tipo acidófila. ¿Y cómo se va a ver ese acidófilo? Rosadito. Pero el asunto es, miren lo que pasa con los plumones acá. Si yo los mezclo un poco, quedan un rosadito pero medio opaco, medio oscuro. Entonces, esta serosa se va a ver como un mamarracho oscuro. ¿Se acuerdan de las imágenes que yo les mostraba un poquitito más adelante sobre el páncreas? El páncreas se veía una cosa, morada abajo, roja arriba. No era rosada exactamente, era como roja, así más marcada. Pero ¿y la mucosa? La típica célula caliciforme, ¿no se acuerdan de describirla? El núcleo estaba rechazado y todo lo que... Núcleo rechazado, con eso me basta. Era como plano, no como, es plano. ¿Ya?
y es cromófoba N-maltoxilina eosina, entonces lo tenemos así. ¿Ya? Se corrigió sola, estuvo a punto de recibir una golpiza. ¿Eh? Pero, no, pues obvio me dice, esa cosa es blanca. Ah, no, es cromófoba. Justo. Ya, entonces, miren cómo es una glándula que sería de tipo mucosa, una glándula que sería de tipo serosa, y una mixta, ¿se acuerdan acá? Y la secreción va a pasar por acá, por acá, por acá o por acá. Y esa secreción tiene una direccionalidad. Pero la de acá, que era la mucosa, que es mucho más como un gel, tiene que salir también primero. Entonces va a ser como un sistema autolimpiante, ¿ya? Vean acá. Esta es otro tipo de coloración, no es hematoxilina eosina. ¿Le sirve o no le sirve? Pero si se ve así. Igual se ve. Lleva tiempo llorando. Mucha sorry que no te deje dormir, pues, pero... Sí. Ay, chiquillos. Ya, que levante la mano. ¿Cuánto quiere la luz de atrás prendida? Ya, ¿y cuánto apagada? Empate. Se llama así. Ante eso, glándula serosa. Adenómeros de tipo seroso. ¿Y se dan cuenta que son intensamente coloreados a todo nivel? Sí. Por otro lado están los excretómeros, que son estos agujeros de acá, que son las vías de secreción. Por ahí sale la secreción. Entonces, ojo con eso. Esta es otra tinción. Esto es un tricrómico. No, este es un Van Gieson. Sí, Van Gieson. Vean acá la forma piramidal. ¿Logran ver la forma piramidal de cada una de estas células, cierto? Eso compárenlo con esto y miren el núcleo. Es exactamente igual a lo que se ha escrito todo el rato. Pero también teníamos estos que eran con un lumen muy escaso. ¿Cómo se llamaban los adenómeros con un lumen muy escaso? Acinosos. Entonces, al ser acinosos y necesitar liberar secreción, miren las celulitas que están metidas acá. Son claras, estas no están produciendo secreción y están metidas al medio del lumen. Entonces, estas son las que hacen como fuerza, se estiran. Y ahí permiten el salto de la secreción, porque la secreción sale como de manera más o menos violenta, en un pulso que se llama. ¿De acuerdo? Células centroacinosas. Y liberan un pulso de secreción que los lleva a los conductos intercalares. Los conductos intercalares son la primera etapa de los conductos excretómeros. ¿Ya? Así que ojo por ahí. Y yo les mencioné que hay como 20 etapas diferentes, pero yo quiero mencionarles los intercalares porque están las centroacinosas y punto, por ahí nomás. No va a ser más show por eso. Miren acá, la triste realidad. Una vida triste. ¿Cómo? Una vida triste. Fíjense entonces en lo que son las celulitas, una a una. Primero, estos de acá se ven muy ordenados, muy diferentes. Parte del estroma, ¿se acuerdan del estroma? Entonces tienen que ir repasando porque era vital. Y el estroma tiene la presencia de excretómeros. Pero sin embargo, miren un adenómero. O un adenómero, otro adenómero, otro. Está lleno por todos lados. Y todo eso son de secreción de tipo seroso. Pero acá llegamos a algo mixto. Lo chistoso es que esta mixta es en una glándula salival y es mitad serosa, mitad mucosa. No es tan desarrollada como esta. Entonces miren acá. ¿Podrían decirme cuál es seroso y cuál es mucoso dentro de estos? Miren los núcleos. Mucoso, núcleos aplanados. Pero miren la imagen. Núcleos aplanados. ¿Dónde ven núcleos que sean aplanados? Acá son como puras rayitas, ¿cierto? Rayitas por todo el borde. Y no conforme con eso, habíamos mencionado, la célula va a ser de afinidad tintorial cromófoba, ¿cierto? ¿Cuál se ve más blanquito? ¿Este o este? ¿Cómo?